Muy buenos días, tardes o noches, estimado doctor Mark López Chumbe. Nosotros somos el grupo 4, autodenominados los Pensadores del Mañana, conformados por mi compañero Jorge Dioses, mi compañera Gabriela Delgado, mi compañera Flor Garrido y por mi persona, Paul Estrada. Y hoy sustentaremos nuestro trabajo titulado Políticas Públicas y Prácticas Docentes en la Educación Intercultural Bilingüe en América Latina. Este estudio corresponde a una revisión integradora en el curso de habilidades comunicativas. Ahora, la educación intercultural bilingüe se reconoce como un derecho diverso. Sin embargo, en países de América Latina, la realidad educativa es muy diferente. Hay falta de formación de docentes, insuficiencia de materiales en lenguas originarias y desigualdad en aplicaciones de políticas. Por ello, presentamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las prácticas docentes y políticas públicas en la EIB en América Latina? Este estudio tiene como objetivo buscar y determinar dichas prácticas y analizar cómo éstas desarrollan distintos contextos americanos. A continuación, daré paso a mi compañera Gabriela Delgado, que se encargará de presentar la metodología utilizada. Adelante, Gabriela. Buenas tardes, días o noches, como nos encontremos, ¿no? Continuando, yo voy a exponer sobre la metodología en la cual utilizamos una revisión integradora en la cual se incluyó 6 fases, lo que es la definición de una pregunta, la selección de estudios, extracción de datos, evaluación de calidad e interpretación y presentación de los resultados. Consultamos con bases o fuentes informáticas como Cielo, Dialnet, Google Académico, seleccionando cuidadosamente cada artículo, los cuales hemos seleccionado desde el año 2021 hacia el 2025. Dichos artículos encontramos en español o en inglés. Incluimos únicamente estudios primarios que analizan las políticas públicas o prácticas docentes en educación intercultural bilingüe. Finalmente trabajamos con un total de 8 artículos seleccionados y con estos artículos obtenidos presentamos lo que son los resultados más relevantes. Continuamos con la siguiente diapositiva. Tenemos lo que es la tendencia de investigación. Con esto hacemos referente a lo que ha predominado en nuestra investigación. En cuanto a tendencias, observamos un aumento de investigaciones sobre la EIB entre el 2024 y 2025. Predomina un enfoque cualitativo, el cual evidencia el interés de comprender experiencias y perspectivas del docente y también de las comunidades indígenas. Asimismo, los estudios provienen principalmente de los países como los cuales son Perú, Ecuador, México, Chile, Argentina, en el cual nos demuestran un gran interés regional creciente sobre nuestro tema. A continuación, les paso a mi compañero Jorge Dioses, el cual nos va a estar hablando sobre los hallazgos en cuanto a coincidencias, diferencias y controversias. Continuamos, compañero. Gracias, Gabriela, por el pase. Vamos a hablar ahora sobre los principales hallazgos, dividiendo esto en 3 escenarios: las coincidencias, las diferencias y las controversias. Yendo y aterrizando la primera idea, que son las coincidencias, encontramos la falta de formación docente en la educación intercultural bilingüe. Hemos encontrado a través de estos 8 artículos en donde la formación del docente es crucial y fundamental para poder desarrollar una educación intercultural bilingüe. Poder generar estos espacios permiten que el docente pueda conectar más de 2 universos culturales. Precisamente por ello, esta falta de formación docente no permite una educación intercultural bilingüe. Como punto número 2 encontramos que hay escasez material de lenguas originarias. Esto quiere decir, ya sean los libros, los materiales audiovisuales, los trabajos que se realizan en el aula, no todos están destinados a una lengua originaria de una comunidad indígena. Y esto se encuentra en todos los escenarios estudiados de los 8 artículos. Como punto número 3 encontramos que las políticas públicas avanzan, es decir,
tenemos escenarios donde Ecuador, Chile desarrollan políticas educativas que permiten implementar este sistema educativo. Sin embargo, encontramos también países en donde la implementación es desigual. Esto quiere decir que a lo largo de todo su territorio hay departamentos que sí desarrollan una educación intercultural bilingüe, mientras que en otras todavía no se desarrollan. Pasando a la siguiente diapositiva, encontramos las diferencias, el bloque número 2. Esto quiere decir que dentro de los 8 artículos también encontramos, así como puntos en común, encontramos también discrepancias. Dentro de ello encontramos que algunos países presentan avances normativos. Como ya había mencionado, el caso de Ecuador es muy puntual. Tenemos 2 artículos desarrollados de Ecuador en donde se evidencia que las políticas educativas han sido los pilares fundamentales para desarrollar una educación intercultural y bilingüe. También encontramos que hay brechas estructurales. Esto quiere decir que no todos los gobiernos permiten o dan una financiación adecuada para poder implementar esta educación. También encontramos la parte logística, las aulas, los colegios, los ambientes, los recursos físicos no siempre están optimizados para desarrollar una educación intercultural. Pasando a las controversias, nos planteamos la pregunta más importante quizás de lo que hemos desarrollado y que quizás nosotros mismos hemos asimilado para poder llevar a la reflexión, que ¿es la educación intercultural bilingüe solo una enseñanza de lengua o debe ser entendida como una transformación de educación integral? Aquí nos encontramos también con escenarios en donde la educación intercultural bilingüe se presenta como un contenido lingüístico, y ese es el error quizás más grave que se puede determinar o encontrar en escenarios como la educación, ya que este sistema educativo lo que busca es que más de 2 mundos se encuentren en un aula y es el profesor el que se debe de encargar de conectar estos 2 mundos para que la educación sea más enriquecida. La educación integral requiere, por lo tanto, no solamente enseñar una segunda lengua, sino entender el imaginario de la comunidad indígena, comprender la cultura, comprender sus tradiciones y aprovechar esta realidad para poder enriquecer nuestra educación. A continuación paso a mi compañera Flor Garrido, quien nos mencionará sobre las discusiones. Gracias. Gracias, compañero Jorge. Continuando con el IB sobre las implicadas de la transformación estructural. En la discusión del IB no se debe limitar a un tema tanto lingüístico, sino que también hay que aplicar sobre la transformación del sistema educativo para respetar y fortalecer nuestras identidades culturales, como vemos tanto en lo que anteriormente mis compañeros están diciendo, reflexionando y comparando. En la formación docente intercultural es prioritaria. Sabemos que la formación de cada uno de nosotros aparece como un eje principal para el desarrollo tanto sobre las políticas públicas y también como las estabilidades equitativamente. En la participación comunitaria, que es clave. En esto se desarrolla tanto como las decisiones educativas, que son indispensables para nuestro desarrollo, y la persistencia de brechas de financiamiento y articulación. En estas brechas aportamos tanto a la priorización tanto institucional, que siguen viendo las principales barreras sobre la implementación efectiva sobre los educadores. También podemos reflejar que en todo esto se desarrolla a nuestro conocimiento del EIB que las investigaciones normativas conocen tanto la diversidad cultural de las propias poblaciones. Pasamos, compañero, en una conclusión. Listo. En la EIB requiriendo cambios estructurales. Podemos dar un ejemplo de que, por ejemplo, en las regiones andinas se organizan los currículos para incluir saberes agrícolas, también tradicionales, históricas, locales, y como la movilización andina. De este modo, ¿qué se refleja?
Tanto ahí se refleja la inversión infraestructural como también las políticas públicas, la sostenibilidad que reconoce la diversidad cultural como un eje del sistema educativo. En la formación docente, recursos adecuados en la clave. Un claro ejemplo sería que los docentes somos nosotros los agentes centrales del cambio intercultural, que necesitamos algo de dar formación específica en las lenguas originarias, en las metodologías interculturales y también en el desarrollo de materiales bilingües contextualizados a la realidad que nosotros nos contemporánemos. En la participación también comunitaria, que fortalece las pertinencias educativas, eso tanto se le afecta o se involucra activamente a las comunidades, especialmente tanto como un claro ejemplo como los madres, padres de familia, porque ellos saben sobre los saberes locales, tanto en el sistema educativo, de lo que se desarrolla en nuestras comunidades. Y para finalizar, con las conclusiones, en un todo que embarca todo esto, hemos llegado a una conclusión de que a pesar que podemos identificar que existen producciones científicas, políticas, públicas y también como las prácticas docentes interculturalidad acá en América Latina, se presenta una tendencia de crecientes en los últimos años, especialmente en los años 2024 y 2025, lo que constituye una clara evidencia de la preocupación académica social por fortalecer una educación pertinente, contextualizada y equitativa. Asimismo, también podemos ver el punto de vista de la base de los datos, que se observa de nuestras plataformas, que mis compañeros ha dicho sobre Google Académico, que es una opción tan predominante sobre la producción científica analizada. También se podría explicar su mayor accesibilidad y versatilidad que abarca varias disciplinas. En el diseño metodológico podemos abarcar que percibe también un diseño cualitativo, el cual pone de manifiesto la necesidad por comprender las experiencias, las perspectivas, los asignatos que contienen los factores educativos como un contexto sobre nuestras interculturalidades. Por otra parte, la cantidad de investigaciones publicadas entre los países con mayor número de trabajos, como de Perú, Ecuador, México y Bolivia, reflejan la madurez que muestran las acciones en los que se refiere al EIB, mientras que en los países como Argentina, Chile, Colombia y Paraguay evidencian procesos en consolidación y adaptación a una política intercultural. En síntesis, los resultados pertinentes al concluir sobre el EIB constituye un campo prioritario de investigación en América Latina, donde vemos que las políticas públicas, la formación docente y la participación de las comunidades son elementos claves, y esto nos permite contribuir y defender una educación inclusiva bilingüe y contextualizada a la propia realidad cultural. Compañero, pasamos a la otra brecha. En las conclusiones de OEDS 4, a esto nos referimos de que mientras que abarcamos como el tema del EIB, que debe ser una formación estructural y sostenida, también como la formación como nosotros docentes, debemos ver los recursos en lenguas originarias y la participación tanto comunitarias, que son pilares fundamentales en nuestro desarrollo, van desarrollando tanto como contribuyendo directamente al objetivo del desarrollo, que esto busca en general garantizar una educación tanto de calidad e inclusiva y equitativa. Compañero, pasamos al otro. Sobre las, ya. En estas referencias podemos ver que tanto como Lorenzini
Arias, Salazar, entre los demás autores que hemos sacado sobre nuestras referencias, dan información sobre lo que nosotros adaptamos a nuestras investigaciones y a lo que estamos también perspectivamente informando, y cómo a su vez debemos tener en cuenta que cada uno de nuestros informaciones, y tanto como a la vez de garantizar nuestra calidad y la inclusividad, debemos tener una educación equitativa e inclusiva. Para finalizar, decirles que este es un trabajo de investigación donde podemos reflejar que la educación no solamente es un derecho, sino que hay que contribuir con los derechos de cada uno, tanto como docentes y como a su vez de los alumnos de las comunidades originarias, donde nosotros podamos desarrollar una educación sostenible, inclusiva. Muchísimas gracias.